¿Cuántas selecciones podemos realmente considerar gigantes del fútbol? Ahí te da mi opinión. Lo más importante son las gigantes, obviamente. Y es en el que seguramente, yo creo que incluso es en el que menos debate puede haber. Porque me parece que es bastante claro. De pronto habría debate, yo creo que en una o dos selecciones nomás. Pero para mí en lo personal, no debería haber tanto debate en este aspecto. Igualmente aquí pues vamos a ver no solamente los más grandes, sino también los medianos, los grandes, los pequeños y los que directamente pues son irrelevantes, al menos pues porque me toca ponerle alguno en esa parte del tier. Y pues de verdad sí hay selecciones que realmente tienen pues realmente muy poca importancia, entonces se puede realmente llegar a considerar que son irrelevantes, aunque puede sonar un poco con un poco medio falta de respeto. Pero sí es así, o sea, las cosas son como son. Vamos a empezar con las irrelevantes, como para quitarlas rápido del camino. De momento hay muchas selecciones, aunque no son tantas como efectivamente hay en la vida real. Pero digamos que por lo menos para lo que vamos a abarcar ahorita es, a ver, es relativamente fácil ponerlas, aunque obviamente si ponemos un tier con todas las selecciones del mundo habría muchísimas más. Con las que hay acá son solamente estas. Para mí son estas seis. Irlanda, Rumania, Austria, Islandia, Arabia y Gales, entre las que aparecen acá. Digamos que son las que yo consideraría irrelevantes. Aunque si bien seguramente no faltará el comentario diciendo que Arabia le ganó a Argentina y toda la huevonada, las cosas son como son y es que es una selección que tiene muy poca importancia y que por algo fue tan asombroso cuando consiguieron esa victoria, porque es que es un equipo que era tan extremadamente irrelevante que el hecho de que haya conseguido eso ya es el mayor logro de la historia de Arabia. Y es una victoria contra Argentina. Entonces no sé, o sea, no es como que sea la primera selección que le gana a Argentina a un mundial. Si bien simplemente en este caso fue choqueante porque fue el primer partido del mundial y le puso el trama y toda la huevona, pero realmente no es una selección muy importante. Gales es un poco más de lo mismo, ha tenido algunos grandes jugadores, pero no es tan relevante. Islandia tuvo una Eurocopa muy bacana, pero ya, o sea, no, de resto no ha tenido tanta relevancia. Austria, la verdad, siempre me parece que ha pasado demasiado por debajo, como que prácticamente ni se escucha. Rumania, un poco más de lo mismo, no tiene tanta importancia, la verdad. Y los pobres irlandeses, la verdad, lo mayor que ellos han tenido es que Inglaterra les roba jugadores todo el tiempo. Todo el tiempo. La cantidad de jugadores que tenían nacionalidad irlandesa, que incluso hicieron todo su proceso juvenil con Irlanda y que luego Inglaterra se los llevó, es muy grande esa lista. Entonces, digamos que realmente son muy irrelevantes, aunque podrían ser mucho más importantes si no fuera porque Inglaterra se la pasa pescando en ellos. Ahora, para el tier de las selecciones pequeñas escogí 10. De las que había disponibles escogí 10. Están Escocia, Suecia, Australia, Eslovenia, Rusia, Polonia, Suiza, África, Turquía y Grecia. En esta seguro que también van a haber gente que va a decir, no, pero Grecia ganó una Eurocopa, pero no sé qué, no sé cuántas. Grecia ganó esa Eurocopa y fue un milagro, es como con lo del Leicester. El Leicester realmente no creo que se pueda considerar un equipo grande de Inglaterra, solo por haber ganado esa Premier. Si bien es un equipo que ya es muy histórico, pues igualmente con Grecia es un equipo histórico, una selección histórica, pero no es una de las grandes. Y más de que, pues de por sí para esa Eurocopa no eran para nada favoritos, es decir, no eran considerados grandes en ese momento. Después de ganarla, Grecia pues no volvió a hacer nada realmente importante, entonces no creo que pueda salir del tier y meterse a mediano, solo por esa Eurocopa. No me parece suficiente. Por otro lado, por ejemplo, Turquía, Suiza, Polonia, Eslovenia, Rusia, son como las selecciones, bueno, y no, estas son como las selecciones europeas que realmente no han tenido mucha relevancia prácticamente nunca. En lo personal es como mi opinión, prácticamente nunca han tenido esa relevancia. Por lo menos Eslovenia también es cierto que no tiene tantos años como las otras, pero pues no les veo realmente una relevancia que hayan tenido en algún momento. De pronto Suecia, está así, pues en su momento fue una grandísima selección, pero lleva décadas y décadas siendo una selección pues normalita, a la cual realmente
En la mayoría de casos no va uno a ver una España, una Portugal, una Inglaterra preocupada por jugar contra Suecia. Si bien pueden obviamente tenerle respeto, no es una selección que yo creo que alcanza a entrar a mediano. En lo personal no me parece suficiente, porque históricamente hubo un momento en el que fueron importantes, pero fue un periodo corto y después de eso ya no más. Y con la que de pronto también sí sea un poquito medio complicadito ponerla aquí es con Escocia, porque Escocia no ha tenido realmente mucha importancia, no ha ganado ningún torneo realmente importante, no, sino, no han conseguido nada muy destacable. Pero la cosa es que la selección inglesa y la selección escocesa pues, fueron de las primeras que se formaron. Es tanto así que la selección inglesa en los primeros años solamente jugaba contra ellos, porque es que no había contra quién más jugar. Entonces, históricamente es mega histórica. Es prácticamente de las primeras selecciones que existió. Pero es que han logrado tan poquitas cosas que no tiene mucha más cabida que en el tier de pequeño, por más de que tenga un pasado, una historia importante. En el tier de los medianos es que ese fue como el que más complejo se me hizo, la verdad. ¿Por qué? Porque pronto hay selecciones que la gente va a considerar que deberían estar más arriba. Pero no sé, simplemente no. A mí en lo personal no me llena como tal la historia ni el presente de las elecciones, porque estoy teniendo en consideración ambas cosas. Tanto la historia que ha tenido como el presente que tiene actualmente. Y pues la verdad es que de esas elecciones es difícil, es difícil. Por ejemplo, Chile, seguramente los chilenos van a decir que merecen estar en el tier de grandes. Eso es lo más seguro, porque van a decir, no, tenemos estas Copas Américas y no sé qué, y nuestra generación dorada, y obviamente, y pues es entendible, son argumentos lógicos, pero me parece que más allá de esa selección dorada, la verdad, Chile no ha tenido la gran cosa el resto de su historia. Sí, es que no sé cómo explicarlo, pero es que me parece que esa selección dorada es como, no sé, fue algo como muy transitorio y realmente incluso ganaban esas dos finales por penales contra Argentina en un 0-0 con una Argentina que no ganaba nada porque simplemente pues no tenían en ese momento una casta de campeón. Entonces, no sé, de pronto Chile podría de pronto ser un poco más porque tiene esos títulos a su favor, pero en lo personal me parece que más allá de esa selección dorada que fue capaz de arrebatarle dos títulos a Argentina, realmente no creo que alcance para llegar al tier de grande. Obviamente, si la ponemos en un tier de solamente los equipos suramericanos es distinto. Obviamente está entre los grandes de Sudamérica, pero cuando es un tier mundial, no me parece que pueda entrar. Ahora también pasa a Colombia, que es mi país, que no sé, si bien es cierto que Colombia solamente tiene una Copa América, me parece que por lo menos ha sido más constante y más interesante que muchos otros países. En el sentido de que usualmente siempre tiene algún gran jugador o tiene una selección que es muy fuerte, si bien de pronto en las competiciones internacionales pues digamos que al no haberlas ganado, pues queda con eso, pero siempre es como que Colombia da muy buenas actuaciones. Ahora, hay varias más que ahí se ve como medio el desconocimiento, que es más que todo en África. Las selecciones africanas son selecciones que siempre dan miedo, pero no me parece que haya ninguna que sea capaz de entrar como grande. Entonces, puse a Sudáfrica en el bajo, pero a pesar de haberlos puesto ellos en el bajo, pues es como que, ¿sabes? O sea, de las selecciones africanas, Sudáfrica realmente no es tan fuerte. Simplemente es como muy icónica por el mundial que hicieron en 2010. Ahora, cuando uno va a mirar Ghana, Nigeria, Argelia, Costa de Marfil, sí, Camerún, son selecciones que me parecen un poquito más, no sé cómo decirlo, que han sido respetadas por mucho más tiempo y que han sido temidas por mucho más tiempo. Y que incluso tienen presentes muy buenos. Si bien de pronto Ghana no tanto, pero pues las otras me parece que tienen presentes muy buenos. Y me parece que por lo menos deberían entrar en medio. No me atrevo a poner a estas selecciones en pequeñas, pero no creo que haya ninguna que se pueda considerar grande. Me pasa un poco igual con las asiáticas. Tampoco creo que haya alguna que se pueda considerar grande. Incluso de hecho estaba pensando en poner a Corea en pequeña. Pero es cierto que el presente y el futuro de Corea se ve muy bien. Entonces me parece que por el presente que tiene, no por su historia, sino por el presente que tiene, merece estar en medio. Japón
Es como la clásica de Asia, me parece que es el futbolista asiático por excelencia, el japonés. Luego México, Estados Unidos, los gigantes de la CONCACAF. Me parece que no están al nivel de la CONMEBOL, ninguno de los dos. Incluso yo creo que en las eliminatorias anteriores, si hubieran estado tanto México como Estados Unidos en las eliminatorias de CONMEBOL, no clasifica ninguno. Es mi creencia. No me parece que realmente sean selecciones muy grandes, simplemente que están en CONCACAF. Y al estar en CONCACAF tienen todo mucho más sencillo. Y es así de fácil decirlo, aunque obviamente nunca van a aceptar eso y incluso se van a enojar cuando escuchen ese tipo de cosas, pero es la verdad. El día que ellos den el salto a Conmebol y compitan en Conmebol, no que jueguen, que compitan en Conmebol, en ese entonces sí que pues se podría comenzar a considerar si alguna de ellas merece estar más arriba. Pero ser gigante de la CONCACAF es igual a ser un equipo normalito en la Conmebol. Ahora, con los europeos, que me falta hablar de ellos, son tres: Dinamarca, Bélgica y Hungría. ¿Qué pasa? Dinamarca me parece una selección que nunca ha sido grande en Europa, pero que sí que ha sido temida y que ha hecho cosas muy interesantes. Es que es un poco como con Grecia. Ellos ganaron esa Eurocopa, pero la diferencia es que, a diferencia de Grecia, ellos crecieron en su fútbol, me parece a mí. No fue solamente como ganamos una vez y nos desaparecimos, sino fue como ganar y mantenerse siendo un equipo relativamente fuerte en Europa. Un equipo temido en Europa. Sí, es un equipo al cual, sinceramente, yo creo que uno puede enfrentarse y esperar perder siendo cualquier selección. Obviamente no son los super, no, no va a decir, no, es que son los mejores de Europa, ni mucho menos, pero me parece que es una selección que por lo que ha hecho y por lo que creció después de ganar, sí que merece estar en medio. Bélgica, el problema con Bélgica es que se me fijo un poco más en los últimos años, que ha tenido una selección muy buena, que no lo ha dado todo en los mundiales. Lo máximo que pudieron fue ese tercer lugar, que también es una muy buena participación en realidad, pero que se esperaba más de ellos. Entonces, como se esperaba más de ellos y durante 10 años se estuvo esperando más de ellos y no lo consiguieron, me parece que no les da para grande, pero tampoco para pequeños, obviamente. Entonces entran como medianos. Y Hungría, el problema con Hungría es que hoy en día es una selección que realmente no es muy relevante, aunque tiene varios jóvenes buenos. No es muy relevante, pero históricamente Hungría fue una de las mejores selecciones que ha habido. Por más de que no hayan ganado el mundial y todo lo que quieran, Hungría lo que ha hecho ha sido espectacular. Entonces digamos que ellos son un mediano que va tirando a pequeño cada vez más, me parece a mí. Necesitan una nueva camada que demuestre algo importante. Hasta ese entonces se van a mantener en medianos y bajar, porque la historia no los puede sostener para siempre. Entonces, como me parece en lo personal que llevan mucho tiempo mal, pues bajan de grandes a medianos y seguramente si siguen mal van a bajar a pequeños porque la historia no los puede sostener para siempre. Lo del pasado no puede justificar el futuro ni el presente. Tiene que sí o sí mantenerse regular y no se han mantenido, pero solo por historia los quiero dejar ahí. Pues con ellos sí me parece un poquito más irrespetuoso bajarlos a pequeño. Por ejemplo, con Suecia no me parece respetuoso bajarlos a pequeños, pero con Hungría sí me parecería un poquito como que merecen más. Por historia merecen más. Ahorita son malos, o sea, malos no, no son la gran cosa, pero no dan ya no dan para lo que fueran. Por los penúltimos, ya los que son grandes, tanto por presente como por pasado. En este caso ya puse 6. Para los gigantes ya pues solamente caen 5 equipos, así que pues mira, ya se pueden deducir cuáles son. Incluso yo creo que es que como tal no hay debate en eso. Los grandes son los grandes y creo que no hay debate en eso. Y acá los grandes, es que, mira, perdón, los gigantes no hay debate, los grandes es, bueno, acá sí para un poquito más de debate. Es un poco complejo porque estoy seguro que de pronto tanto Uruguay como Inglaterra como España está perfecto que se les considere grandes. Aunque España hay que decir que es un poco Chile. Tuvo una selección de oro maravillosa, pero antes de eso, si bien tuvo buenos jugadores, no fueron grandes selecciones.
Antes del 2008, España no fue relevante. Tuvo alguna que otra participación regular, pero no fue realmente una selección gigante ni mucho menos. Después llega 2008, ganan Eurocopa, 2010 el Mundial y 2012 repiten Eurocopa. Es algo espectacular, una selección dorada, de pronto en el top de mejores selecciones de la historia en términos del Prime, por decirlo así. Pero no creo que sea lo suficiente como para que entre gigante. Son una selección grande, eso sí, sí que los considero grandes. Inglaterra, pues Inglaterra, a ver, de pronto no han tenido tantas victorias mundialistas o de Eurocopas si no se mal creo que no tiene ninguna, pero Inglaterra a fin de cuentas es el padre del fútbol. Inglaterra, a Inglaterra le debemos el fútbol y además de eso son relevantes siempre, siempre son relevantes, siempre son relevantes, siempre tienen jugadores espectaculares y siempre tienen buenas selecciones. Harán mejor o peor torneo de vez en cuando, pero siempre son relevantes. Y eso es algo que no se le puede quitar. Entonces yo creo que incluso realmente los dos últimos mundiales de Inglaterra han sido muy buenos, muy buenos. No es obviamente lo que los ingleses esperaban, ellos esperaban ser campeones de algo, no se les dio, pero me parece que Inglaterra sería una falta de respeto gigante bajarlo de pequeño. Incluso me imagino que habrá gente que los pondrá en gigante, aunque eso sí ya me parece un poco salvajada. Pero Inglaterra sí o sí tiene que estar en grande. Siempre ha sido importante, siempre ha sido importante. Así que merece estar ahí, a pesar de que no tenga tantas cosas como otros. Y más si, por ejemplo, pongo a Croacia y a Portugal, que Portugal tiene una Eurocopa y una Nations League y Croacia no tiene nada. Sí, y igual con Holanda. Sí, o sea, si pongo esas selecciones no puedo tener argumentos para bajar a Inglaterra. Uruguay es seguramente pues, también un poco la polémica, porque dirán, no, tiene 4 mundiales. No, no tiene 4 mundiales, tiene 4 torneos. Tiene 4 distinciones a campeón del mundo, pero 2 mundiales. No sé si me explico muy bien. Eso, si bien está bien, esos 2 Juegos Olímpicos se podrán considerar un título mundial, pero no son mundiales. Entonces tiene 4 consagraciones como campeones del mundo, pero 2 de ellas en mundiales y 2 en Juegos Olímpicos. Entonces no vamos a decir que son 4 veces campeón del mundial, porque no es así. Me parece que son una selección muy grande, que no creo que se pueda considerar gigante, básicamente porque es que esos mundiales son hace demasiado tiempo, pero demasiado tiempo. Si quitamos esos mundiales, creo que seguiría siendo una selección grande. A fin de cuentas, junto con Argentina, son los máximos ganadores de la Copa América. Y siempre han tenido muy buenos jugadores que no sé cómo le hacen para sacar de ese lugar tan pequeño, sacar tanta cantidad de buenos jugadores, pero lo hacen. Entonces son una selección que sí o sí se merece estar en grande y que imagino que ellos mismos se consideran gigantes, pero yo creo que para la percepción del mundo en general son simplemente grandes porque todo lo que tenga que ver con sus títulos mundiales es de hace 50, 60, 70 años. O sea, parce, ni mis abuelos estaban vivos. O sea, es una cosa que es como lo que digo. O sea, la historia te respalda, pero no te puede respaldar para siempre. Y la historia mundialista de ellos es de hace mucho tiempo, no es reciente. Lo más reciente que tuvieron fue esas semifinales, pero que si las consiguieron fue gracias a que el reglamento permite que Luchito Suárez haga una cosa que es una cochinada. Seamos sinceros, fue una cochinada. Si no es por esa cochinada, amigo, no ni siquiera hubieran llegado a esas semifinales. Entonces, me parece que por historia y por rendimiento actual merecen estar en grandes, pero ni de chiste los metería en gigantes. Ahora, las otras que se ya es un poquito más como Holanda, Portugal y Croacia. Ninguna tiene realmente muchos títulos como para decir si merecen estar bien acá arriba. Pero me parece que su importancia y su nivel futbolístico, sus jugadores merecen, y es que se lo merecen al 10.000 millones% estar en grandes. Croacia es muy joven, parce, Croacia es una selección muy joven. Desde que la crearon, siempre ha ido al mundial. Y desde que la crearon, si no estoy mal, ha estado más veces en semifinales que prácticamente cualquier otra selección del mundo. La gente yo creo que infravalora mucho a la selección croata, pero por lo tanto que han hecho en tan poco tiempo, si bien no ha conseguido títulos, su rendimiento individual y grupal es una animalada y se merecen estar en grandes. Portugal siempre ha tenido jugadores grandes y ha tenido buenas selecciones,
Incluso yo creo que en lo personal, en este Mundial del 2022, tenían mucho mejor selección que prácticamente todas las demás. De pronto las únicas que uno puede decir que tenían mejor selección que Portugal era Francia y Brasil. De pronto Argentina, después del Mundial, uno queda como con ese sabor de que no, que todos sus jugadores son espectaculares, pero antes de ese Mundial había muchas dudas con todos los jugadores que estaban en el banquillo. Entonces digamos que ahí va la cosa de que de pronto antes del Mundial, nombre por nombre, incluso Portugal tenía mejores jugadores que Argentina, si bien pues lo que pasa es que Argentina a fin de cuentas, además de que tiene buenos jugadores, tenía Messi, y Messi cambia absolutamente todo. Entonces Portugal me parece que por historia merece estar en grande. Tanto, bueno, en realidad no solamente por la historia, es que también por el presente tan espectacular que tienen, porque es que son una cantidad de jugadores buenísimos y tienen una cantidad de jugadores jóvenes que también son buenísimos, entonces es una salvajada, merecen estar ahí. Y Holanda, que es el gran perdedor del fútbol, yo creo que es la selección junto con Croacia ahora, que ya perdió mucho, son como las perdedoras favoritas de todo el mundo. Porque han conseguido cosas muy bacanas y Holanda no solamente además de que ha conseguido cosas muy bacanas con su fútbol, siento que revolucionó el fútbol, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones. La naranja mecánica, la de Cruyff, es sin lugar a dudas una de las mejores selecciones del mundo a pesar de no tener mundial, ni Eurocopa, es que no tiene nada. Pero siento que hicieron una revolución que si bien de pronto su presente no está tan bueno, el misticismo, la heroicidad y todo lo que hicieron en sus años pasados todavía las mantienen en grandes, más porque pues sí, obviamente pues no es el mejor presente, pero tampoco es malo. De pronto lo peor que pueden tener en su presente es que otra vez Ronald Koeman es el técnico. Y digo otra vez porque ya es como la tercera vez. Es muy, muy absurdo eso. Digamos que les faltaría una mejor gestión, eso sí. Pero es una selección muy grande, muy, muy grande. Que no se le dieron las cosas, pero que sigue siendo una selección muy grande. Bueno, y las grandes, es que pues, las grandes era obvio cuáles eran. Era muy obvio y muy lógico. Y en este caso, pues todo el resto del tier, simplemente puse las selecciones, no las organicé por cuál era mejor que la otra. Pero en este de gigantes, sí los organicé, en mi opinión, quién es más grande que quién. La cosa acá es, por ejemplo, yo pongo mi tier así, el más grande, Brasil. El segundo, Alemania. Y el tercero, Argentina. Aunque imagino que habrá gente que dirá, no, ahí debería ir Italia. Pero yo prefiero Argentina por encima de Italia. Y luego Francia. Aquí la cosa es, Francia creció mucho últimamente. Si vamos 20 años atrás, obviamente Francia no estaría acá. Pero se lo merece ya hoy en día. Se lo merece. Y acá el detalle está en que, por ejemplo, bueno, Brasil históricamente es el más grande de la historia. Pero yo creo que si miramos solamente los últimos 30, 40 años, no, pero de 30. Los últimos 30 años me parece que ha sido mejor y más importante Argentina que Brasil. Pero a nivel histórico, Brasil barre con todas las selecciones del mundo. Eso sí es sencillo. Ahora, con Brasil no hay ninguna duda, con Alemania tampoco, yo creo, que también de alguna manera siento, no sé, siento como que la gente infravalora a Alemania, porque es una selección que no saca, no está permanentemente sacando estrellas mundiales, y cuando las saca no se les da la valoración que se merecen. Entonces de pronto yo siento que esa percepción individual hacia los jugadores hace que no se les considere tan importantes como son. Porque si hay un equipo que es regular en un mundial es Alemania. Si bien llevan dos torneos malos, dos torneos muy malos, en todo lo demás es siempre, prácticamente siempre clasificar. Y no solamente clasificar, sino llegar a cuartos, semifinales o final. Además de que ya tienen cuatro torneos mundiales. O sea, es una salvajada muy grande, pero siento que no se les da el mérito que se merecen. Siempre he tenido esa sensación de que a Alemania no se le da ese mérito que se merecen. ¿Qué pasa? De pronto, antes del Mundial, yo creo que sí, de pronto hubiera colocado esto así: Italia, Argentina, Francia. Pero ya creo que ya después del Mundial se merece Argentina estar ahí. No solamente porque tiene ya tres torneos, solamente hay una diferencia de un torneo mundial entre ellos dos, sino porque continentalmente ha sido mucho más exitoso. Y lo que consiguieron en este último ciclo de Argentina es que es grosero, parce. Es grosero en el buen sentido.
conseguir el invicto, si no estoy mal, creo que fueron 36 partidos consecutivos, son años sin perder. Y después, no solamente conseguir ese invicto, que ya es un mérito muy grande, sino que tras del hecho, Argentina individualmente siempre saca una superestrella. Eso de que sacan a Di Stéfano y pensar que no va a haber un nuevo Di Stéfano y que luego te saquen a Kempes y que uno piense que no, ya Di Stéfano y Kempes no pueden sacar más y luego sacan a Maradona. Y que después de que sacan a Maradona, te sacan una generación que no tuvo una superestrella, pero que sí tuvo jugadores muy buenos como Batistuta, como Riquelme. Sí, o sea, con muchos, muchos, muchos jugadores muy buenos porque eran muchísimos, que no consiguieron tanto, pero bueno. Y después de eso, ya sí te viene otra superestrella que es el mejor jugador de la historia, que es Lionel Messi. Es absurdo. Es absurdo lo que hacen. Individualmente la manera de fabricar jugadores de Argentina es absurdo. Y es que ahí está la cosa de que uno pensaría no puede haber otro Messi, pero lo mismo dijeron de Maradona, lo mismo dijeron de Kempes, lo mismo dijeron de Di Stéfano y sacaron uno nuevo. Entonces no se sabe, no se sabe. Yo realmente dudo que haya uno más grande que Messi, pero puede que saquen otro que merezca entrar en esa lista de las superestrellas, de las leyendas máximas de Argentina. No, nunca se puede descartar, nunca se puede descartar. Y además de eso, continentalmente, pues como decía, son mucho más importantes que lo que fue Italia en Europa. Lo que fue Argentina acá en América son, junto con Uruguay, los máximos campeones de Copa América. En general, en las clasificatorias suelen ser siempre primero o segundo, aunque obviamente han tenido clasificatorias peores que otras, pero siempre suelen estar en la parte de arriba. Tienen los tres mundiales y tienen individualmente a cuatro jugadores que perfectamente pueden estar en el top 20 mejores jugadores de la historia. No lo sacaría de ahí. Y más aún porque consiguieron un triplete en selección, parce. De pronto la única selección que creo que se le puede considerar que hizo más con una generación es España, porque a fin de cuentas Eurocopa, Mundial Eurocopa. Pero donde Argentina llega a ganar esta nueva Copa América ya superarían eso. Sí, me parece que sí que lo de España es más grande, que sean dos torneos continentales y el Mundial, que lo que hizo Argentina, porque si bien es torneo continental, torneo mundial y la internacional, por decirlo de alguna manera, pues digamos que esa fue solamente un partido pues entre los dos, que se merece mérito obviamente, pero pues que no es lo mismo que competir toda una Copa América. Italia, bueno, son 4 veces campeones del mundo. Y Italia en general ha revolucionado el fútbol muchísimo. Italia, la importancia de Italia no tiene... Yo creo que la importancia de Italia en el fútbol a nivel de evolucionar el fútbol es comparable solamente con la de Holanda. Son dos selecciones que ya sea por su estilo de juego o por los técnicos que buscaron la manera de hacer evolucionar el fútbol que había en ese momento, parece que son esas únicas dos selecciones que merecen como ese título de cambiar el fútbol, ¿sí? Como de no solamente fueron importantes, sino que cambiaron el fútbol. De pronto, es que no sé, es que en estilo no creo que Brasil haya cambiado el fútbol en ningún momento. Sí, o sea, Alemania no creo que haya cambiado el fútbol por el estilo de jugar. Cambio Italia Italia y Holanda siento que sí lo hicieron. Solamente que Italia, además de haberlo hecho, tiene 4 torneos mundiales. Yo creo que no hay mucha duda. De pronto la duda de la gente será entre estos dos, de cambiarlos de lugar al uno o al otro. Pero pues en lo personal yo lo pongo así. Y Francia es lo que digo. Francia, si uno se va antes del 90, sería una selección mediana. Bueno, de pronto grande, pero yo creo mediana. La selección francesa, la cosa es que creció muchísimo. Aunque también es una explicación lógica de lo que crecieron, que fue por la manera de nacionalizar tantos jugadores de proveniencia africana. Yo creo, sinceramente, que si ellos no nacionalizaban tantos jugadores, Francia no sería realmente nada hoy en día. Y, sin embargo, todas esas selecciones a las que esos jugadores pertenecen, digamos, todos países a los que ellos realmente pertenecen, tendrían selecciones extremadamente fuertes. Que ya son fuertes, si las tuvieran esos jugadores, por ejemplo, si no se mal, creo que es Camerún. Si Camerún tuviera Mbappé, parce, todo el mundo se cagaría en los pantalones para enfrentarse contra ellos.
Si no fuera porque Francia se la pasa quitándole jugadores a todo el continente africano habría hecho mucho más en la historia en estos últimos 20 años, pero muchísimo, como 5 veces más. A fin de cuentas, vivieron en Francia o se mudaron por inconvenientes en sus países natales y ahora ellos son franceses. Y eso hizo que Francia creciera. Es totalmente válido, obviamente, no se le puede quitar méritos por eso, pero digamos que si se busca una explicación del crecimiento tan abismal de Francia en tan poco tiempo, yo creo que pues, es fácil saber por qué es. Y lo que han hecho en este tiempo, esos dos mundiales y en general prácticamente todos los años tener una selección que puede tener 3 plantillas titulares diferentes, solamente eso ya lo ameritan a que entre gigante. Gente que no los pondría, de pronto habrá gente que bajaría a Francia y subiría a Uruguay, no sé, cosa de cada quien, o de pronto meterían a España en vez de a Francia, opiniones de cada uno. Pero a mí, en lo personal, me parece que Francia ya debería estar entre esos 5 grandes. Sí, sí o sí, o sea, sin lugar a dudas, yo no dudaría en ponerlos a ellos ahí. De pronto históricamente sí que se puede dar esa discusión con Uruguay porque a fin de cuentas Uruguay es el máximo campeón de América junto con Argentina y tiene 2 mundiales al igual que ellos, pero es que lo veo tan distante que por actualidad pongo a Francia. Ese es mi top 5. Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Francia. Y los grandes, Uruguay, Inglaterra, Brasil, Holanda, Portugal y Croacia. Ya todos los demás no los voy a pronunciar porque ya los dije. Pero son, según yo, el tier correcto. Por lo menos yo no haría ningún cambio acá. Entiendo que la gente dudaría entre algunas cosas como el Argentina-Italia, Francia-Uruguay. De pronto algunos subirían también a Chile. De pronto algunos subirían a Suecia, no sé. Pero para mí en lo personal, así está perfecto. Son los que merecen considerarse gigantes, los que merecen considerarse grandes, los medianos, los chiquitos y los que tristemente son irrelevantes.